Entonces, chicos, vamos a dar continuación a la segunda parte de la explicación. Ya habíamos visto este cuadro, este archivo, en el cual proyectamos y hacemos el estado de origen y aplicación de fondo, nombre de la empresa, cómo se llama el estado, de qué fecha a qué fecha y las cifras en qué son. Dijimos que vamos a seleccionar y ordenar en origen y aplicación. Ahora, esta parte de acá, de su archivo en Excel que tienen en la plataforma, les sirve para que ustedes sepan la relación que existe entre las diferentes cuentas. Entre las diferentes cuentas. Tanto cómo explicar las aplicaciones con el origen. Entonces, si yo tengo un incremento de inventario, estas son las posibles causas. Ok, eso ya lo explicamos en el video anterior. Entonces vamos a ir ahora a la interpretación. ¿Basado en qué? Basado en esto mismo, porque esa es la relación. Para que ustedes puedan explicar una aplicación, tienen que haber leído este cuadrito, que les va a servir de mucho. Ok, vayámonos a la parte de Word. Entonces, ¿cómo interpretar el origen y aplicación de fondo? Bueno, nosotros venimos y vamos a segregar los orígenes en corriente y no corriente. Las aplicaciones en corriente y no corriente. Perfecto. Ahora, ¿qué se comienza a explicar primero? La aplicación más alta. Claro, para eso vamos a dar respuesta a la pregunta inicial que dice, ¿cómo interpretar el origen y aplicación de fondo? Bueno, lo primero, debemos separar las partidas dentro del origen y aplicación de fondo en corriente y no corriente, ordenando de mayor a menor. ¿Qué es eso? Colocar la cuenta de mayor variación arriba y hacia abajo la de menor en orden de monto. Tanto en corriente y no corriente, en aplicaciones también, de la mayor hasta la menor. Igualmente aquí solamente hay una cuenta, entonces no hay nada que ordenar. Ok, ya una vez dicho esto y haberlo dicho y hecho, debemos explicar las aplicaciones desde el punto de vista del origen en forma lógica. ¿Cuál es la forma lógica, dijimos? Esta que está acá. Esta es la forma de poderlo explicar. ¿Con qué aumentó un inventario? Puede haber aumentado con incremento de proveedores, efectivo en caja y banco que haya disminuido. Puede haber sido con préstamos de corto plazo. O sea, estos tienen que haber incrementado porque es un pasivo. Puede ser de que la empresa se deshizo de una inversión de corto plazo. ¿Qué son inversión de corto plazo? Pueden ser certificados de depósito o algunas acciones que se tenían para la venta, para obtener rendimiento. Otros activos, cuentas y documentos por cobrar, que es la cartera, que disminuyó, significa que utilizamos el efectivo porque de cuentas por cobrar tuvo que haber pasado por caja y disminuyó acá y después lo utilizamos desde caja y banco y por ende lo utilizamos en comprar inventario. Esto ya se explicó en el video anterior, pero siempre es bueno una recapitulación. Bueno, volvamos a nuestro archivo en Word. ¿Ok? Dijimos que esta es la forma lógica de interpretarlo y de utilizarlo. Ok. Se inicia explicando las partidas corrientes más altas. Buscando primero los orígenes. Ok, entonces, ¿cuál es la partida más alta en la aplicación? Otras cuentas por pagar. Y para que se considere una aplicación que es un pasivo, que tuvo que haber sucedido de acuerdo a las reglas, tuvo que haber disminuido, porque aplicamos dinero
en la disminución de la deuda. Ok, entonces comenzamos y partimos de otras cuentas por pagar. Fue la más alta. Ok, ¿cuál es el origen más alto? Porque aquí dice, se inicia explicando la partida de la aplicación corriente más alta. Está bien, ya sabemos que es otras cuentas por pagar. Ahora, ¿cuál es el origen más alto? Vamos a nuestro archivo y dice que nuestro origen más alto es cuenta y documentos por cobrar. Ok, entonces otras cuentas por pagar disminuyó porque yo utilicé el dinero el dinero de cuentas y documentos por cobrar que disminuyó, porque si tenía dinero yo, o sea, si tenía cartera, disminuyó, significa que me pagaron en algún momento y pasó por banco y de banco lo apliqué en las otras cuentas por pagar. Ahora, otras cuentas por pagar, ya dijimos que es un pasivo, por ende, si disminuyó, fue una aplicación. Y aquí estamos en lo correcto, disminuyó. Ahora, ¿disminuyó en cuánto? En 1.287.000. Perfecto. Por ende, dice que hay que buscar el origen más alto. ¿Quién es el origen más alto? Decíamos, cuentas y documentos por cobrar. Ok. Este de documentos por cobrar, también llamado cliente o cartera, es una cuenta de activo. Por tal motivo, si disminuyó, se considera un origen. Y esta disminuyó en cuánto? En 1.501.000. O sea, disminuyó más que lo que se aplicó en otras cuentas por pagar. Recuerden que esto es una fotografía al cierre de abril 2009, comparado con abril 2008, por así decirlo. Entonces, nosotros no podemos decir exactamente cómo se movió el dinero en toda la empresa. Sin embargo, esta fotografía de cómo quedó a esta fecha nos ayuda a poder explicar un poco o a discernir o a suponer los flujos, cómo se utilizaron. No es 100% exacto, pero nos da una certeza razonable de cómo se utiliza, de cómo se mueve. Ok, entonces, si nos pagaron los clientes, que es lo que explicaba anteriormente, y con ese dinero se financió otras cuentas por pagar, entonces significa que utilizando la calculadora, tenemos una aplicación de 1.287.519 y tenemos disponible 501.837, significa que nos va a quedar un remanente para seguir explicando la siguiente cuenta, que es pagos anticipados por 214.000. Ok, entonces nosotros ya tenemos explicado otras cuentas por pagar. ¿Cómo se pagaron? Se pagaron con dinero que pagaron los clientes de cartera. Así se pagaron otras cuentas por pagar. Entonces, ya ahí tenemos explicada la primera cuenta. Hay que explicar la segunda cuenta de aplicaciones. Todavía podemos seguirle explicando con cuentas y documentos por cobrar porque tenemos un remanente. Que aquí lo tenemos, lo estamos diciendo. Entonces, aquí comienza la segunda cuenta. Ok. Como decimos, la segunda cuenta más alta es pagos anticipados. Pagos anticipados. Pagos anticipados, ¿qué es? Es un activo. Es un activo. Por tanto, si para considerarla como una aplicación significa que incrementó. ¿Incrementó en cuánto? En 526.000. Bueno, vamos a dejarlo redondeado. Así 526.000. Realmente tenía que ser 525, pero para efectos de explicación, ustedes entienden. Ok. Ahora, yo tengo para explicar solo de parte de la cartera, que fue la siguiente perdón, la que incrementó más.
para explicar 214.000 de los 526.000 que yo tengo en aplicaciones. Ok. Entonces yo vengo con mi calculadora nuevamente y 526.000 menos 214.000. Lo estamos dejando en cifras de miles para hacerlo un poquito más manejable la información. Entonces, nos hace falta, para terminar de explicar pagos anticipados, nos hace falta 312.000. Ok. Significa que yo ya agoté mi origen. El primer origen ya lo agoté, ahora voy con el siguiente. Entonces, gastos acumulados por pagar es una cuenta de pasivo, muchachos. ¿Qué hay dentro de gastos acumulados por pagar? Ahí tenemos el gasto de vacaciones que no se paga inmediatamente, ¿verdad? Se va acumulando. Tenemos las indemnizaciones que tampoco se pagan inmediatamente, pero sí la vamos acumulando. Ahí tenemos los aguinaldos o 13avo mes que se pagan hasta en diciembre. Y pudieran ser eh, cualquier otro servicio, servicio básico, etcétera. Pero eso sí se tienen que ir pagando mensualmente, pero mayormente está compuesto por esas tres cosas que acabamos de mencionar. Ahora, como esas tres cosas que acabamos de mencionar no son salida de dinero, pero es una acumulación de gasto, yo en algún momento tengo que pagarlos, ya sea cuando se va, renuncie una persona o cuando la despida o llegue el momento de pagarle vacaciones porque no pudo tomarse el tiempo libre o toque el aguinaldo. Entonces, en algún momento yo tengo que hacer uso y disminuir ese monto. No significa que yo lo tengo líquido ese dinero, pero sí, de alguna manera yo me financio con ese dinero. Yo ese dinero es cierto que no lo tengo líquido, pero lo ocupo de la parte financiera como para financiarme. Ya cuando se toca diciembre, yo ya tengo que tener el dinero líquido, al menos de la parte del aguinaldo. Entonces, con este valor nosotros vamos a explicar el remanente de los 525, que son 312. Ok, entonces yo termino de explicar, perdón, yo termino de gastarme, por así decirlo, los 214.000 de cuentas por cobrar. Y dice después, voy con otras cuentas por pagar. Otras cuentas por pagar. Ok, pero realmente no es otras cuentas por pagar, es gastos acumulados por pagar. Aquí hay un error. Gastos acumulados por... Oh, 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 oh. No, estamos bien. Yo me estoy confundiendo. Ok, sino que como estábamos diciendo que la primera fue otras cuentas por pagar. Ok. Ahora necesitamos explicar el resto. Entonces, ¿cuál es la siguiente cuenta en el orden por monto? Es gastos acumulados por pagar. Entonces, gastos acumulados por pagar, como es un pasivo y aumentó, significa que es un origen. Y aquí tenemos la explicación. Incrementó en 262.000. Ahí lo podemos ver acá. Y teníamos por explicar 312. Significa que le restamos 262.000 y todavía nos hacen falta por explicar 50.000. Ok. Entonces, seguimos tratando de explicar cómo los pagos anticipados incrementaron. Los pagos anticipados es una cuenta de activo y que hay dentro de esa cuenta. Dentro de esa cuenta pueden haber anticipos a proveedores, puede haber pagos y seguros, que eso no es una acumulación de dinero, pero si tengo que pagarla y como no he recibido totalmente el servicio, por así decirlo,
anticipado, pero al final se va a terminar convirtiendo en un gasto. Entonces, si a mí me hubiesen dado el crédito, si a mí me hubiesen dado crédito en esto, significa que tendría que yo tener aquí también incremento y pudiera ser en gastos acumulados por pagar, que es la que estamos utilizando, ¿no? Ok, pero ya en este caso, como solo son 262,000, ya los utilizamos en la explicación. Y habiéndolos utilizado y habiendo utilizado los 214,000 de cuentas y documentos por cobrar, me hace falta un remanente de 50,000. ¿De dónde los vamos a tomar esos 50,000 en la explicación? De la cuenta siguiente, otros activos. Y para que otros activos se convierta en un origen o fuente, porque tienen que manejar esos términos. Origen es igual a fuente y aplicación es igual a uso. Entonces, otros activos. Otros activos, ahí en esa cuenta pudiéramos tener algún activo fijo fuera de uso disponible para la venta. ¿Qué significa eso? Está todo enredado, ¿no? En propiedad, planta y equipo o bienes de uso, como también se le llama, antiguamente llamado también activo fijo, no podemos tener activos que no estén funcionando o generando dinero. ¿Cómo así? Si yo tengo laptops, por así decirlo, y las ocupaba en una área específica. Entonces, por ende, estaba en la parte de propiedad, planta y equipo en equipos de cómputo. Pero yo ya las cambié. Entonces, yo les tengo que dar de baja. Ya tienen valor cero. Y me lo llevo a otros activos. O tal vez tenían un valor residual. Me lo llevo a otros activos. Y ahí las tengo porque si es una cantidad importante de laptop, yo las voy a vender en lote. O sea, todas a la vez. Entonces, si digamos yo lo tenía ahí al cierre del año anterior, en 2019 las vendí, están catalogadas como otros activos y disminuyó para considerarse un origen. Entonces, eso me va a ayudar a financiar la cuenta que estamos explicando, que es pagos anticipados. Y de ahí vamos a explicar solo 50,000. Ahí en ese caso yo ya tengo explicadas dos cuentas. ¿De dónde? De la aplicación. Ya explicamos de dónde salió el dinero para financiar los pagos de otras cuentas por pagar. Ya explicamos de dónde salieron el dinero para pagos anticipados. ¿Y de dónde salieron? Dijimos, de cuentas y documentos por cobrar, gastos acumulados por pagar y otros activos. El resto de cuentas, ustedes las tienen que continuar. Ya con esas dos cuentas es suficiente. Y también aquí en el mismo archivo en Word les dejo la relación de la forma lógica entre las cuentas. Lo tienen en Excel y lo tienen acá para que se apoyen. Ahora bien, ¿cómo hacer la interpretación ya final? La interpretación final, yo me voy a guiar. Ustedes tienen el modelo donde explica el estado de resultado por el método vertical, por el método em, horizontal, ya también lo tienen. Tienen como se explica por el método, perdón, el balance horizontal y por el método vertical y las razones financieras. ¿Qué hacía falta solo? ¿Cómo se interpretaba el origen y aplicación de fondo? Y ya ahora se fusionan, se fusionan. Vamos a explicar una cuenta basado en esta misma teoría. Vamos a explicar una cuenta. Entonces, vamos a decir que ya comenzamos la interpretación. Y la interpretación de manera integral, donde se tomen en cuenta
el análisis vertical, horizontal, razones financieras y el estado de origen y aplicación. Aplicación de fondos. Ok. Entonces, en este caso, estamos hablando de la empresa Estudiantes. Ya nosotros acá, nosotros ya tenemos un análisis previo de eso. em, Y tenemos la interpretación de esta. Esta es los estudiantes, ¿dónde la tenemos? Aquí está estudiantes. Estudiantes. Entonces, vamos a tomar este modelo y lo vamos a hacer ahora de manera integral. Para que sea bonito, vamos a llevarnos todo, el archivo, lo pegamos en interpretación y una vez que tenemos todos los datos, ahora vamos a hacerlo de manera integral. ¿Ok? No le vamos a cambiar nada por arriba y entonces nos vamos acá. Dice, eh, la empresa X, ¿verdad? Muestra al 31 de abril del 2009 un incremento en activos de 11 millones, de 11,1 millones. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Dice que al 31 de abril 2009, un total de activos, no es incremento, sino un total de activos de 11 millones. ¿Ok? Habiendo aumentado en 4,1 millones respecto a junio 2008. Vamos a ver si es cierto. Correcto. Aquí está la variación. Ya la vimos. Está perfecto. Teniendo un incremento del 67%. Miren cómo estamos haciendo uso de los análisis, ¿verdad? No están eh, por gusto de estas cosas. Entonces después dice aumentaron 0,23 millones. Ok. Mm, Banco dice, eh, la disponibilidad en banco aumentaron en 230,000. Aquí está. Lo que pasa es que lo pasamos a millones, 230,000, representando el 39%. Ok, ahora aquí nos vamos a detener. Y aquí es donde ya le vamos a meter la integralidad. Ok. Nosotros vamos a decir de que banco, que fue el que incrementó poco, si incrementó, estamos diciendo que es una aplicación, ¿no? Y de dónde tuvo que haber em, aumentado. Entonces vamos a buscar cuáles son los orígenes. Y ya tenemos que uno de los primeros, para explicarlo, teníamos cuentas y documentos por cobrar, pero de acuerdo a cómo lo vimos acá, se comienza a explicar más bien otras cuentas por pagar. ¿Hasta en qué momento está caja y banco? Ok, aquí ya explicamos esta parte. Según el método, también nos quedó aquí, de ahí solamente utilizamos 50,000. Y ahí ya teníamos explicada esta de acá.
Entonces, luego habría que explicar esta de acá. Como teníamos esos 50.000, se explican con este de aquí. Y efectivo y en caja y banco, vamos a decir que se va a explicar con eh, resultado de periodos acumulados anteriores. Resultados acumulados de periodos anteriores. Significa que de alguna manera, habiendo obtenido las utilidades, logró incrementar efectivo en caja y banco. Si ustedes vamos a buscar acá, aquí no hay manera de que se relacione. Entonces, esto podríamos decir que es un caso atípico, porque aquí, como se explica un aumento en caja y banco, no tenemos que sea por incremento en los resultados anteriores. ¿Ya? No lo tenemos. Sin embargo, es la única manera de poderlo explicar. Entonces, vamos a llevarlo a cabo. Eh, la disminución, disponibilidad en banco aumentaron 0.23 millones, presentando 39% respecto al año anterior. Ok, esto fue como parte del incremento de las utilidades de periodos anteriores. Y ahí utilizamos que esta frasecita que le agregamos, volviéndolo de manera integral, la utilizamos, perdón, nos la generó ¿quién? El estado de origen y aplicación de fondo. Y ahí está. Ahora, vamos a ver acá. Le damos continuación. Entonces continúa y dice, siendo la cuenta de activo fijo la que más registraron variación en términos absolutos, incrementando 5.2 millones. Vamos a ver. Es cierto, 5.2 incrementaron. Y si incrementa un activo, significa que es una aplicación. Ahora hay que buscar de dónde fue. Ok. Nosotros ya llegábamos que a efectivo y caja y banco prácticamente lo está explicando una parte, resultado de periodos anteriores, pero si vemos eh, resultado de periodos anteriores, puede seguir explicando tanto efectivo en caja y banco como impuestos y retenciones por pagar y préstamos de largo plazo. Y si se fijan en algo importante que quiero mencionar acá, que no quiero que pase por alto. Préstamo de largo plazo disminuyó casi solo 50.000 pesos. Significa que solo disminuyó eh, lo del periodo. No fue que vinieron y cancelaron, porque vamos a ver cuánto era el total de préstamos de largo plazo. A ver, 5.2 millones. Préstamos de largo plazo. Dice que... Ah, perdón, de corto. Oh, no he dicho nada. Dice corto plazo. Ok, entonces, resultado de periodos anteriores va a seguir explicando todo esto. Pero, si ustedes ven, el incremento en maquinaria y equipo es alto. Entonces, vamos a tener que utilizar para explicarlo con el largo plazo
con utilidades de periodos anteriores y con las del resultado del año. Si ustedes se fijan, 5.6 y realmente se aplicaron 5.2. Ok, entonces eso sí es largo con largo, que eso es lo que decíamos por acá. Propiedad, planta y equipo, préstamos de largo plazo, aportes de capital, emisión de deuda, emisión de acciones, pero también estamos obviando estas dos cuentas que están acá. Yo les decía que son algunas. No necesariamente tienen que ser la única, sino que aumentan. Ok, entonces vamos a explicar acá este incremento de los 5.2 millones, ¿con qué se financiaron? Ok, le damos un espacio y decimos, esto fue financiado con las utilidades de periodos anteriores y las del periodo actual. Ok, y ahí estamos haciendo uso del análisis y los datos que nos generó el origen y aplicación de fondos. Bien, para que vean que sí se va utilizando, ¿verdad? Ahora, después sigue explicando qué fue lo que dentro de esas mismas cuentas, cómo fue el incremento, pero igualmente ya sabemos de dónde salió la plata. Ok, los pasivos disminuyeron. Los pasivos disminuyeron, dice 18%, pasando de 6.04 millones a 4.6. Aquí vamos a checar esa parte. Pasivo, 2008. 2009 sí disminuyó, es cierto. Pasando de 6 puntos a 4.9, sí disminuyeron. Ok. Dicha disminución fue posible para la recuperación de cartera. Bueno, aquí lo estamos interpretando de una manera. Y es cierto, ¿verdad? Porque así lo dijimos arriba. ¿Ven?